hoy también fue un día muy particular porque se conocieron las sentencias de todos los culpables en el caso Próbolo, este caso tremendo que ocurrió en la provincia de Mendoza, en donde curas y también el jardinero violaban y abusaban de los chicos que tenían a cargo y que eran sordomudos. Maga está con una persona muy especial que sabe mucho de este caso porque se dieron a conocer hace instantes nada más la sentencia. Maga, adelante. Hola Edith, buenas tardes. Estoy con Julián Maradeo, él es el escritor, periodista que llevó adelante una investigación muy exhaustiva en el detrás de escena de estos abusos que se cometieron, no solo en Mendoza, sino también en otros lugares, pero él tiene la investigación precisamente con todo lo que sucedió en el Próbolo. Su nombre es Julián Maradeo, está con nosotros y nos cuenta cómo se vive esta sentencia, una sentencia que entendemos que es ejemplar para estos casos. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes, Magali. Es ejemplar en cuanto a lo que estaban esperando tanto la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico como los familiares de los chicos que fueron abusados. Pero también es paradigmático a nivel nacional e internacional porque hay que tener en cuenta que uno de los curas condenados, el italiano Nicola Corradi, fue enviado a la Argentina en la década del 80, primero a La Plata y luego a Mendoza, por haber hecho lo mismo en el Instituto Próbolo de Verona. En Italia no hay condena. La causa de La Plata, que es el eslabón anterior y que es necesario para entender la gravedad de todo lo que ocurrió, aún está paralizada. Y esta es apenas la primera parte de las tres que tiene esta causa. Por eso es un buen primer paso, un buen comienzo, más por lo que se venía esperando, pero recién se está comenzando. Recién se está comenzando y justamente Mendoza tuvo un destino distinto a lo que sucedió en La Plata y lo que sucedió en Italia. ¿Por qué en Mendoza sí se pudo avanzar con la investigación y la correspondiente sentencia? Porque desde el comienzo intervino el gobierno de la provincia de Mendoza, que es el que recibe de la Asociación de Sordos de Mendoza una serie de testimonios en los cuales se relataban qué estaba ocurriendo, y en diciembre de 2016, con ese resguardo, se motorizan los primeros testimonios y la protección que estaban necesitando para poder animarse. En 2008 hay una fiscalía en Mendoza que recibe una denuncia y no hace absolutamente nada. Esa es la diferencia para comprender por qué en La Plata aún recién se está en la etapa de instrucción. Lo cierto es que la fiscal Cecilia Corfield acaba de enviar un pedido de extradición hace unos meses para que envíen a la Argentina a declarar a otro cura italiano que también vino en aquella camada con Corradi y que cuando se destapa el escándalo en Mendoza se vuelve a Italia, que es Eliseo Primati. La mayoría de ellos son octogenarios y en esto es clave comprender que la responsabilidad en el sistema de encubrimiento ha sido de los últimos tres papas, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y de Francisco. ¿Por qué? Porque todos han contado con la información necesaria para intervenir el Instituto Próbolo, tanto en la sede veronesa como en la Argentina. En octubre de 2015, el Papa Francisco recibe de la Asociación de Sordos de Verona una serie de ficheros en los que constaban el recorrido de todos los sacerdotes que habían venido de Italia acusados de abuso. Recordemos que recién se destapa todo un año después. Hasta ese momento la Iglesia no había hecho absolutamente nada. Como forma parte del manual de encubrimiento eclesiástico, la Iglesia actúa siempre después de que se hacen públicos los casos. Julián, imagino que la investigación habrá sido espeluznante y dura para vos, habrás tenido contacto con familiares de las víctimas o quizá con ellas mismas. ¿Qué edad tienen hoy las víctimas? ¿Cómo están viviendo este momento? Entiendo que en el momento de los abusos tenían entre 5 y 12 años. Sí, hay un número de víctimas que tenían esa franja etaria, algunos eran un poco más grandes, siempre según qué caso dentro del Próbolo se toque, ya sea el de Mendoza o el de La Plata. El de Mendoza, la mayoría de las familias venían esperando con un grado de expectativa muy alto esta condena porque habían logrado durante los 49 días en que transcurre el juicio, habían logrado mostrar las aberraciones que habían vivido, pero también las presiones por parte de los curas. Se pudieron mostrar pruebas en las cuales constaban, por ejemplo, desde material pornográfico y distintos tipos de torturas que fueron sufriendo. Por ejemplo, en el expediente de La Plata consta una foto del subsuelo en el cual se colgaba una de las víctimas, y también pudieron mostrar parte del proceso de selección de víctimas, en el cual cumplía un rol muy importante la monja Kumiko Kosaka, que era la que medía
cuánta violencia soportaba cada chico. Aquellos que se rebelaban no eran entregados, otros, los que no se rebelaban, sí eran entregados. En ambos expedientes, La Plata y Mendoza, aparece nombrada la casa de verano que tenía el próbolo hasta hace un tiempo en Valeria del Mar, la costa atlántica bonaerense, a donde eran llevados los chicos sin que los padres pudiesen ir, y allí también abusaban y torturaban de ellos. En esto es fundamental entender, porque esto permitiría comprender la racionalización que tiene este horror detrás, que muchos de los chicos elegidos para ser abusados por parte de los curas eran chicos cuyos padres no conocían el lenguaje de señas, entonces la comunicación era imposible. Qué terrible. La verdad que Julián, los detalles que se conocen de este caso siempre fueron realmente espeluznantes. Julián, yo quería, como para que resumas, que nos cuentes quiénes son los encontrados culpables, cuántos años le dieron a cada uno y qué esgrimieron ellos en sus defensas. ¿Qué explicación? Fundamentalmente, sí, primero, bueno, Horacio Corbacho, uno de los curas, fue condenado a 45 años, Nicola Corradi, el cura italiano, fue condenado a 42 años y medio, y el jardinero, que es también sordo, fue condenado, creo que ahora no lo recuerdo bien, pero alrededor de 22 años y medio. Más allá de eso, lo que esgrimieron en su defensa es lo que se suele decir en cada una de estas ocasiones, que eran fabulaciones por parte de las víctimas, que es lo que generalmente suelen decir los acusados en este tipo de circunstancias. Para terminar, Edith, quería consultarle a Julián si al decir que se trata de una condena ejemplar, ¿a qué nos referimos? ¿Es la más alta que se da dentro del ambiente católico en el país? Es la más alta. Hay que tener en cuenta que el año pasado fueron condenados 3 sacerdotes en Entre Ríos por corrupción agravada de menores. O sea, se están empezando a acumular los casos, hay un efecto dominó porque los sobrevivientes se están animando a denunciar, a romper esa ley del silencio, pero es ejemplar también porque se muestra el sistema, más allá de la cantidad y la severidad de la pena, porque se está mostrando el sistema que no es solamente en cuanto a abusadores, sino el sistema de encubrimiento de curas. Por eso hay que tener en cuenta que en septiembre de 2017 se venció el plazo que tenía el Vaticano para responder al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que en un informe crítico cuestionó que el sistema de encubrimiento de curas abusadores se mantenía activo. El Vaticano en su informe de respuesta tenía que demostrar que había desmantelado ese sistema. Hasta el día de hoy no responde. Claro, es el grave problema de la Iglesia, que no responde a estos temas, que bueno, lamentablemente alejan a la gente. Estos temas, un gran debate de la Iglesia que nos deben realmente acerca de este tipo de episodios, porque estos curas ya habían cometido estos delitos. Si los hubiesen juzgado en Italia, había muchos menores que no hubiesen tenido que sufrir lo que tuvieron que sufrir acá en la Argentina, porque se sacaron el problema de encima y lo mandaron acá en vez de haber actuado como correspondía. Este caso es tremendo. Permitime, Edith, sumar algo más. Nosotros estamos acostumbrados a que en época de elecciones la conferencia episcopal convoca a los dirigentes políticos, a los candidatos, para pedirles, exigirles respuestas sobre diferentes temas, entre ellas la interrupción voluntaria del embarazo. Nunca vimos a ningún dirigente o candidato invertir los términos y reclamarle a la conferencia episcopal respuestas sobre qué está haciendo sobre esta problemática que está afectando a tantos chicos argentinos. Es un problema que se tiene que tratar integralmente, o si no, no va a haber ningún punto de solución a la brevedad ni a mediano plazo. Totalmente. Creo que querías mostrar el libro que tenés en tu mano, Magá. Sí, el libro. Sí, aquí está el libro, la trama. Un libro, me imagino, Julián, duro, pero que resume esta dura verdad que hay detrás de estos casos. Es un libro en el cual fundamentalmente lo que busqué fue exponer cómo funcionaba el sistema de encubrimiento, pero también los 3 casos paradigmáticos que hay en Argentina. Uno es el del cura Justo José Larraz, condenado el año pasado en Entre Ríos a 25 años. Otro es el del próbolo en todas sus facetas y los diferentes eslabones que componen la cadena. Y el otro es el de Julieta Añasco, referente nacional de la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico, que no casualmente en agosto de 2015 en Washington, en la Conferencia Internacional de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, contó que había curas italianos enviados a la Argentina que estaban abusando de niños. Bueno, 4 años después tuvimos la primera condena.
Muchísimas gracias, Julián, por esta entrevista. Edith, seguimos con ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Maga, como siempre súper interesante. Bueno, y este fue uno de los temas del día, sin lugar a dudas. Se conoció la sentencia hace instantes.